¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio donde se lee un capítulo diario de la Biblia. Comentamos, sacamos lecciones sencillas, las aplicamos a nuestra vida diaria. Quédese un momento, hoy leeremos el capítulo 17, David mata a Goliat. El capítulo es largo, son 58 versículos, pero será de bendición. Quédese a leer, a escuchar unos 3, 4 versículos, tenga contacto con la Biblia. La palabra de Dios es vital para nuestra vida diaria. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por un pequeño grupo de tus hijos e hijas que estamos juntos estudiando tu palabra y que muchos más lo puedan ver, lo puedan escuchar, lo puedan guardar, que tu palabra pueda ser esparcida por todos lados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy tenemos el capítulo número 17 de David y Goliat. ¿Cuántos hemos escuchado, cuántas historias hemos escuchado de David y Goliat desde niños? Los que somos cristianos, los que hemos leído la Biblia desde pequeños, son historias que han marcado nuestra vida por siempre. Hoy leeremos el capítulo número 17. Y si usted tiene su Biblia, acompáñelo. Vamos a leerlo, el capítulo es largo. Entonces seguimos, dice así. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efaz Damín. Recuerden, eran los enemigos más crueles que no podían ver al pueblo de Israel, que siempre estaban en guerra. Y entonces también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Estaban de frente en frente, de frente a frente, de aquel lado en un monte, de este lado con otro monte, y en el valle donde era el lugar donde ellos se peleaban, donde ellos sacaban espadas, lanzas, y allí era el campo, la escena de la batalla, cruel, sangrienta. Y entonces dice, y salió de entre entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Salió un paladín, un gigante, y dice ahí, sobre sus piernas traían grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Yo soy el filisteo, y vosotros sos siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos siervos, vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Era un hombre de guerra que nadie quería enfrentar porque era un peligro seguro para morir. Un hombre preparado, un hombre con todas las herramientas de guerra. Nadie podía hacerle frente. Temblaban porque este filisteo, este gigante, tenía todo para destruir al pueblo, todo lo que se ponía enfrente. Queridos hermanos, hoy tenemos un enemigo que nos destruye fácilmente.
que nos acaba y nos destruye. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas no dan. Solamente el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios puede vencer al gigante. ¿Cuántos gigantes hay en nuestra vida? ¿Cuántos Goliat hay en nuestra vida que nos quieren hacer añicos, nos quieren hacer pedazos y muchas veces temblamos, tenemos miedo? Pero en esta mañana encontramos en Dios la esperanza. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice, temblaron, versículo 12. David era hijo de aquel hombre, efrateo, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores de Saúl, tal como le habían dicho cuando ellos querían rey, llevarán a sus hijos al servicio del rey. Y 3 hijos de Isaí estaban al servicio del rey, corriendo el peligro de ser asesinado en batalla. Y dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Regresó a Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días de desafío, 40 días de gritos, 40 días de humillación, 40 días de exaltarse, 40 días de terror para el pueblo de Israel. Y entonces, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Está mandando Isaí a David, y dice, y a estos 10 quesos de leche lo llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos, como todo padre preocupado por sus hijos. Y Samuel y ellos y todo Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos, estaban ocupados, estaban en guerra. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con dones. Riquezas le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y sigue diciendo, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y David tenía esa seguridad en su Dios. No como Saúl decía tu Dios. David decía, es mi Dios y lo voy a defender a mi Dios. Qué maravilloso, amigo. Jehová tu Dios. ¿Quién es ese hombre para que provoque a mi Dios? Qué lección tan maravillosa queremos aprender. Mire, de este joven dice ahí, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que lo venciere.
Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Su hermano mayor lo reprendió. En vez de darle la bienvenida, lo despreció. Lo juzgó mal. Muchas veces te juzgan mal. Y tú y yo no debemos juzgar mal. Porque David no era la intención de ver la guerra. David, el deseo era que a su Dios nadie lo podía estar profanando su nombre, porque él amaba a Jehová. Él llegó a defender el honor de Jehová de los ejércitos y no sus propios intereses como lo estaban haciendo sus hermanos. La palabra de Dios menciona: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y dio el pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y el rey lo hizo venir. Ya sabía quién era Saúl, quién era David. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú no puedes ir, eres tan pequeño, porque Dios le había dicho a Samuel: no mires a su parecer, porque Dios mira el corazón. Saúl solamente miraba lo que estaba de frente, pero no miraba el corazón. Y entonces la palabra de Dios dice: David respondió: tu siervo, cuando era pastor de ovejas de su padre, cuando venía un león, un oso, de la quijada lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. David le dijo a Saúl: tú no entiendes, tú no comprendes la relación que yo tengo con mi Jehová, con mi Dios. Es mi Dios el que me ha librado de la mano del león, de la boca del león, de las garras del oso. Es Jehová mi Dios a quien yo sirvo. Por eso él dice con toda autoridad en Salmo 23: Jehová es mi pastor. No como Saúl, tu Dios. La gran diferencia entre que yo diga en reconocer que es mi Dios, con la gran diferencia que alguien diga: es tu Dios a quien tú sirves. Qué maravillosa esa entrega de este muchacho de decir: es que mira, es mi Dios el que me ha librado y es mi Dios el que va al frente y yo no tengo miedo porque mi Dios no me falla. Entonces dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí esas cosas, y tomando su callo en su mano, y los cogió 5 piedras lisas del arroyo, lo puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo, viniendo andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Interesante lo que encontramos. Saúl le dio sus armas. David dijo: no puedo caminar. Querido hermano, las armas que tú tienes no lo puede usar otro. Tú tienes que usar tus propias armas, y las armas que Dios te está dando, esas las tienes que usar y la debemos de usar
personalmente, porque la salvación es individual. Tú no puedes salvar a otros. Tú no podrás caminar con la armadura de otro, con la vida espiritual de otro. Es imposible. Tú tienes que usar tu vida, tu armadura que Dios te está dando, la salvación que Dios te da a ti, la obediencia y la fe, tu fe en Dios, lo que tú tienes, lo que tú crees en Dios. Saúl creía en sus armaduras que tenía, David creía en las armaduras, en esas, pero creía más porque era Dios el que estaba delante de él. Y mucho más que una onda, que unas piedras. Y note lo que dice el texto. Y fue y se enfrentó. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Qué tremenda declaración! Tú vienes a mí con todo, con todas las herramientas y las armas que tú tienes, que todo ejército tiene, que todo soldado tiene. Pero mira, la diferencia es que con esta onda, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta mañana ve en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lánzate en el nombre de Jehová de los ejércitos. No con tus propias armaduras. En el nombre de Jehová. Hay poder en el nombre de Jehová de los ejércitos, y los gigantes caerán y serán destruidos porque vas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Miren el resultado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrán que hay un Dios en Israel. David no estaba viendo sus intereses. Estaba viendo para exaltar el nombre de Dios. Qué lección tan linda. Exaltemos el nombre de Dios. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de aquella una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Cuando Dios va contigo, una insignificante piedra hace la diferencia para darte la victoria. Porque el que da la victoria es Dios. Es Dios el que guió esa piedra en la frente del enemigo. Es Dios el que guiará lo poco que tú tienes para darte la victoria y romper la cabeza al enemigo. Es el único. ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor: cayó. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Qué maravillosa confianza de este niño, de este joven. Entonces corrió David y se puso delante del filisteo, tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los que de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl,
teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Versículo 58, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Victoria, victoria segura en Cristo Jesús. ¿Cuántos gigantes hay que estás enfrentando? Sin duda muchos y poderosos. Pero si tú tienes un corazón humilde, un corazón sensible, con eso Dios te dará la victoria en su nombre. Cortarás la cabeza de tus enemigos, de Satanás mismo, porque Cristo te dará la victoria. Pero tenéis que decir: Jehová es mi Dios, es mi pastor, es para glorificar el nombre de Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias, Señor. Tú eres mi Dios, eres nuestro Dios. Y danos la victoria en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo aquí en Diariamente con la Biblia. Suscríbase usted al canal ahora.